EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar. Bienvenidos a Donacción, su magazín semanal de contenidos sociosanitarios de la televisión canaria. La pasada semana empezamos hablando de patologías de columna y esta semana seguimos conociendo un centro especializado. El periodista experto en temas de salud, Félix Morales, reflexiona sobre el alcoholismo. Llega el primer zapping dedicado al cantante recientemente fallecido Pau Donés. De Legionela tratamos con el director técnico de la empresa Apinsa. El doctor Manuel Machado, del Centro de Mama, nos hace un perfil de las pacientes tipo. Desde la empresa canaria Javilar vamos a conocer los distintos tipos de mascarillas. También con el doctor Javier Rodríguez hablaremos sobre cómo ha evolucionado el sector sanitario con la llegada del coronavirus. Vives en mí, como un mar en calma ante el alba. Vives en mí, gesto de amor, alma y razón, como una simiente que da la gente. Vives en mí. Básicamente nosotros tratamos toda la patología del aparato locomotor, tanto traumatológica como ortopédica. Sin duda el grupo más importante de pacientes que vemos nosotros son aquellos afectos de la columna vertebral. Tanto en su vertiente en niños, por ejemplo, en el caso de afectaciones ortopédicas como pueden ser las deformidades de columna vertebral, como la escoliosis, la cifosis, etcétera. Pacientes jóvenes deportistas que vemos con lesiones deportivas, pacientes de edad media, en el cual hay muchísimo enfermo con problemas, por ejemplo, lumbalgias, cervicalgias, problemas de cadera, patología de rodilla, de hombro, etcétera, y luego un grupo especial que cada vez es más prevalente es toda la patología del anciano. El anciano es un paciente que es persona frágil, está en una especie de equilibrio inestable y cualquier tipo de enfermedad que le pueda afectar consigue, digamos, crear un desequilibrio muy importante. Bueno, la columna vertebral está formada por huesos, por articulaciones, por ligamentos, por músculos, y entonces cuando se produce algún tipo, digamos, como proceso fisiológico, envejecen nuestros tejidos, envejecen las articulaciones y ese proceso se llama artrosis, envejecen los discos, que es un tejido blando, el disco es un tejido que actúa una especie de almohadilla entre las vértebras para permitir los movimientos de flexión, de extensión, de rotación, etc. Y esto hace que ese envejecimiento va produciendo cambios degenerativos, artrósicos. A esto lo llamamos nosotros patología degenerativa. La patología degenerativa la vemos fundamentalmente en la zona lumbar, lumbosacra sobre todo, en la zona cervical también se ve con mucha frecuencia y menos en la columna dorsal o torácica. Accidentes de tráfico, violencia, varias enfermedades, bastantes. Detrás de todos estos problemas puede estar el alcohol. El alcohol causa graves problemas a la sociedad. Sin embargo, hay una pregunta sobre la que me gustaría que pensásemos un poco. ¿Hasta cierta cantidad el consumo de alcohol es saludable? ¿Es verdadero o es falso? Hablemos sobre varios conceptos que se usan como sinónimos y que han hecho fortuna entre nosotros. El consumo saludable o el consumo responsable de alcohol. Durante un cierto tiempo, en base a resultados científicos, se pensaba que hasta cierto consumo de alcohol, un consumo moderado,
era bueno, era saludable y que daba incluso mejores resultados que las personas que eran abstemias, que no bebían o que bebían solo ocasionalmente. Pero ¿qué ocurre? Que la ciencia es implacable y con nuevos estudios, con metodologías de trabajo mucho más rigurosas, estas afirmaciones se han ido como poco poniendo en tela de juicio. Veamos por qué ya no parecen tan claras estas observaciones que se habían visto. Bueno, una de las cuestiones que se han puesto ya sobre la mesa es que cuando se comparaba a bebedores moderados con abstemios, el grupo de abstemios no estaba bien hecho. Ese grupo estaba realizado de una manera demasiado heterogénea. En el grupo de abstemios habían puesto a personas que eran abstemios porque querían, es decir, los abstemios puros, vamos a llamarles, pero también a exbebedores que ya no bebían porque habían tenido serios problemas de salud que les habían obligado a no beber más, o incluso a personas que no bebían porque ya partían de otras enfermedades, con lo cual el grupo no era muy homogéneo y no era justo compararlo como tal con el grupo de los bebedores moderados. Nuevos estudios sobre la base de millones de personas, cuando han hecho estas correcciones de método, de metodología de trabajo, han visto cómo ha desaparecido esa presunta ventaja de los bebedores moderados sobre los abstemios o los bebedores ocasionales respecto a la mortalidad, por ejemplo. Pero es que hay otra mala noticia, desgraciadamente. Es que nuevos estudios han visto que incluso los bebedores moderados tienen mayores riesgos de cáncer, de distintos tipos de cáncer, que los no bebedores. Con lo cual, esas afirmaciones ya no tienen sentido desde el punto de vista de la evidencia científica. Un consejo: cuando vean alguna afirmación de consumo saludable de alcohol, consumo responsable, piensen que estamos hablando de una sustancia adictiva y una sustancia que causa graves problemas a todos. Lo mejor que se puede decir del alcohol en la actualidad, y así lo resumen las agencias de salud, es que cuanto menos, mejor. Espero que les haya sido de interés. Gracias. Todo empezó con un leve dolor de barriga. En 20 días pasé de unas pequeñas molestias en el estómago a operarme de cáncer de colon, o lo que es lo mismo, de un tumor maligno en el intestino grueso. El cáncer es como un fantasma, que aparece sin apenas avisar, sin motivo aparente. Por eso es importante estar atento. Con el cáncer, lo de más vale prevenir que curar cobra todo el sentido. El cielo está nublado, que uno nace y luego muere, este cuento se ha acabado. ¿Y usted de qué depende? Del amor que me profieren los demás y sobre todo la gente que está a mi alrededor. Yo funciono básicamente por amor y por ilusión en esta vida. Y entonces sí, soy dependiente del amor. La primera pregunta es, ¿qué me pasa? La segunda, ¿cuánto me queda? ¿Vale? Eso es una pregunta que casi es automática, porque claro, como tienes la posibilidad o tienes más probabilidades de morirte antes de lo que tú tienes previsto, pues lo preguntas. Pero yo esa pregunta la he hecho una vez y ya está, porque la oncóloga fue muy Elena Elez, que es mi oncóloga, fue muy o sea, fue muy al grano, ¿no? O sea, me hizo ver rápidamente y digo, no, esa pregunta no tiene sentido, o sea, te has equivocado. Y me dijo, de 5 años a 40. Eso que tú me das, no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das, te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío, mi tesoro. Así que gracias por estar,
mejor que me ha dado la vida. Con respecto al área de control y prevención de la legionela, bueno, es un tema sanitario exactamente igual de importante. Cuando hablamos de este tipo de la legionelosis, que es la enfermedad provocada por la legionela, hablamos de instalaciones, hay tipificadas del orden de 2 instalaciones tipo que son propensas a la amplificación y dispersión de esta bacteria. En este caso hablamos de una bacteria, tipo redes de agua sanitaria fría, agua caliente, fuentes ornamentales, bañeras de hidromasaje tipo jacuzzi, partes de sistemas de refrigeración, que son de hecho las que mayor número de brotes provocan, que son las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos, que aclaro, no es el típico equipo de aire acondicionado que podemos ver en oficinas, en hospitales, ¿vale? Eso no tiene nada que ver. Los equipos de los que hablo forman parte del sistema, pero son totalmente independientes, es decir, no hay conexión directa, ¿vale? Tradicionalmente, al principio, cuando salió la primera norma, el Real Decreto del 909, incluía a los FANCOI, esa parte de los sistemas de aire acondicionado como instalaciones de riesgo, y en la siguiente renovación, que es el Real Decreto del 865, que es el que actualmente está vigente, se corrigió ese error y se eliminaron esos equipos que vemos en oficinas como instalaciones de riesgo, porque no lo son. O sea, no tienen ningún riesgo para la proliferación de la bacteria Legionella. Nosotros, como empresa especializada, pues llevamos el mantenimiento sanitario de cualquiera de este tipo de instalaciones, y para cada una existen unos protocolos muy claros. Nosotros, como empresa especializada, ejecutamos sobre todo o principalmente la operativa de higienización y damos formación al personal propio de la instalación para que lleve aquellos controles diarios que son necesarios para mantener siempre vigilada y controlada la bacteria. El perfil habitualmente son mujeres entre los 40 y los 80 años que vienen a hacerse sus revisiones anuales, y para ello pues piden su mamografía, y en ocasiones se tiene que complementar con una ecografía dadas las características de la mama o la patología que se detecte, ¿no? Es verdad que hay mucha patología benigna que ocurre fundamentalmente en mujeres jóvenes, pues entre 20 y 35 años, que son también pacientes que acuden al centro, pues notan un bulto, tienen un dolor, tienen alguna secreción rara, y esa es fundamentalmente pues la prueba de inicio es la ecografía. La mamografía se realiza, si no hay ninguna otra indicación, a partir de los 40, y cuando son menores de esa edad, pues la prueba de inicio es la ecografía, lo cual no quita para que gente que llega con una ecografía luego termine haciéndose una mamografía, o gente que viene con una mamografía se le tenga que complementar con una ecografía. Las pacientes de densitometría suelen ser pacientes menopáusicas, que están en una edad en la que la pérdida de masa ósea es crítica para detectar fracturas, detectar osteoporosis y prevenir fracturas. Y esas pacientes pues sí suelen ser ya mayores de 50 años en general. Es verdad que hay otras patologías sistémicas que pueden afectar a la masa ósea y que también pueden acudir, pero no es el target inicial de la prueba. Al principio la verdad es que la mascarilla, hay un montón de cosas en Google que la gente por hacer el bien, porque quiero entender que es así, se metió a hacerlas con cualquier tela y unos patrones y unas historias. En realidad la mascarilla que hay que hacer es una mascarilla que lleva un trip en la nariz, que es un alambrito,
las 3 tablitas, su elástico, todo, ¿no? Un formato. Aunque bueno, en realidad el laboratorio te dice que siempre que cumplas con unas normas, el diseño pues puedes acotarlo tal, pero el Ministerio te da una normativa. Y si tú tienes una licencia y tienes una autorización de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, como es nuestro caso, que nos ha costado semanas de papeles para que eso fuera efectivo y un montón de cosas, pues entonces tienes que ir por donde ellos te indican y por donde te indica la UNE en sus normativas, ¿no? Porque alguien me decía el otro día, es que yo tengo una mascarilla UNE 0065. Bueno, eso es UNE significa una normativa española. A ver, 0065 es la reutilizable y la 0064 es de un solo uso. Entonces nosotros, cuando hicimos esa primera mascarilla, que era muy complicada la primera que hicimos, que bueno, aquí tengo una muestra de la primera mascarilla que se hizo aquí. Esta mascarilla lleva 5 capas, es una 2R, con una protección de un 99% en filtración bacteriana. Esta lo tiene todo, tiene la filtración bacteriana, tiene la respirabilidad y luego tiene lo de las salpicaduras, que tiene que ser menos a 16. Todo eso lo contiene esta mascarilla. Esto es una mascarilla sanitaria, que en un momento determinado el material ha escaseado porque esto está hecho con material que se trae de China, es decir, el TNT no se fabrica en Europa, el TNT es un tejido no tejido, se puede llamar TNT o TST, que al final es lo mismo, tejido no tejido o tejido sin tejer. ¿Qué significa? Que ni hay tramas ni hay urdimbre. Esto es un poliéster 100%, hay diferentes gramajes y diferentes tipos dentro del TNT. Tenemos el Spunline y tenemos el Spunbond. Esta está compuesta de 2 capas de Spunbond de 40 gramos en el exterior, 2 capas de Spunline de 44 gramos viscosa poliéster, 44 gramos de Spunline con una composición 80-20, y luego tienes un Spunbond fuera hacia tu boca de 20 gramos, es decir, Spunbond aquí, aquí una capa, aquí 2, y en el interior Spunline. Esta mascarilla tiene todas esas características. ¿Qué pasa? Que esta mascarilla se inició como desechable, no más de 4 horas. De hecho, yo cuando voy a sitios así de que pueda haber mucho contagio, por mis condiciones, la suelo llevar. Es un sándwich de 5 capas, pero es lo mejor para protegerte. Esto se fabrica en España, la estamos fabricando en varias tal. Pues cuando salió la primera mascarilla y fuimos capaces de hacer esto, vimos que nosotros de hecho somos una empresa que nos hemos reinventado en cada circunstancia, en cada crisis. En la crisis económica anterior, pues tuvimos que pasar de una empresa que se fue a pique por lo que pasaba, y porque ya no se exportaba, ya no se vendía, fue muy complicado, a reinventarnos, comenzar con las unidades de uniformidad, y yo creo que eso fue lo que nos llevó a que nos contactaran, porque hacíamos uniformidades desde batas de un médico, de temas sanitarios de pijama, hoteles, todas las empresas se han volcado, empresas del sector de la industria, de la alimentación. Y bueno, pues esta primera mascarilla fue un logro maravilloso. Hoy les presentamos nuestro sistema Movotix T25, una serie diseñada para el hogar, con lo que vamos a poder recibir las llamadas de nuestras visitas, estemos o no estemos en nuestra propia vivienda. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Recibimos la llamada, esta llamada se dirigirá a los dispositivos instalados en la vivienda, y si no estuviéramos dentro de la vivienda vamos a ser capaces de recibirla a través de nuestro propio teléfono móvil o iPad. Aquí una pequeña demostración. Si ustedes están interesados, por favor contacte con nosotros a través de siempria.com. Bueno, en realidad la asistencia sanitaria se ha considerado esencial desde el comienzo. Entonces, todos debíamos estar abiertos porque todos en un momento dado
tendríamos que colaborar si la sanidad pública no hubiera podido dar respuesta a la atención sanitaria poblacional, ¿no? Entonces nos hemos mantenido abiertos. ¿Qué ocurre? Que el mantenernos abiertos implica bueno, pues hacer un análisis de horarios, de costos, bueno, una serie de actuaciones que hemos tenido que tomar para que, digamos, que el daño colateral sea lo menor posible. Lo cierto es que nos hemos preparado. En un momento dado, si nos hubiera requerido, hubiéramos estado ahí, y yo creo que lo podemos decir con orgullo, ¿no? Estábamos preparados en un momento dado para ofertar nuestras estructuras, nuestro personal y, bueno, nuestra profesionalidad para poder ayudar a la sanidad pública y en general, porque esta pandemia es una pandemia en la que tenemos que involucrarnos todos, ¿no? Y bueno, yo creo que no es una frase más lo de esto lo superamos unidos, yo creo que viene al caso perfectamente. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. EBF Noticias, elblogoferoz.com, una manera distinta de informar.